Hola, quiero brindarle un cordial saludo a las personas participantes del curso especializado sobre protección de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México y Centroamérica en el contexto de COVID-19. Mi nombre es Félix Daniel Gómez, soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica. Es un gusto y un placer para la Oficina Regional de Panamá el poder participar de este curso online auspiciado por el IESFOR, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES. Mi exposición para el módulo Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y su papel en el contexto de la pandemia estará dividida en dos partes. En la primera parte explicaré sucintamente en qué consiste el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y las obligaciones asumidas voluntariamente por los Estados con la ratificación de un Tratado de Derechos Humanos. Y, en la segunda parte, expondré sobre los principales estándares de derechos humanos que hay que considerar, especialmente al momento de brindar protección a la población migrante. También expondré sobre las directrices que se deben aplicar en el contexto de COVID-19. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos. Está integrada por el sistema de tratados y los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos. Los tratados de derechos humanos son los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas son los principales encargados de llevar a cabo las funciones de promoción y protección de los derechos humanos. A la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y sus respectivos protocolos se los denominan también la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Carta que es considerada base del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos tratados relacionados con fenómenos específicos como la discriminación racial, la tortura o la desaparición forzada. Y tenemos tratados relacionados con grupos de población específicos, como mujeres, niños, trabajadores migrantes, personas con discapacidad. Cada uno de los tratados y convenciones estipulan la creación de un cuerpo de supervisión de la implementación del tratado, denominado comité. Existen 9 comités y un subcomité. Ahora hablemos sobre el Tratado de Derechos Humanos. Son las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos que asumen voluntariamente los Estados al ratificar, adherirse a un Tratado de Derechos Humanos. Los tratados son legalmente vinculantes. Son negociados y adoptados por los Estados en debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las obligaciones del Estado implican una responsabilidad triple de respetar, abstenerse de realizar acciones que violen un derecho, proteger, tomar medidas para prevenir las violaciones de un derecho, cumplir, tomar medidas para garantizar la realización de un derecho. Los derechos humanos tienen la siguiente característica. Son universales. Todo ser humano debe tener acceso a los mismos. Son no discriminatorios. Igualdad de oportunidad, cantidad y calidad en el acceso a un derecho. Son progresivos. Se deben hacer esfuerzos para que cada día se goce mejor de un derecho. Están interrelacionados. La falta de acceso a uno pone en peligro el goce de los otros. Son indivisibles. No se puede gozar de un derecho parcialmente. Por ejemplo, no se puede tener medio derecho a la vida o medio derecho a no ser esclavo. Son intransferibles. Los derechos no se pueden negar, ceder u obligar a renunciar. Son imprescriptibles. No tienen fecha de vencimiento. Ahora, la implementación de los derechos humanos se debe ajustar al principio pro homine o pro persona. Este principio indica que la interpretación jurídica para su implementación siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano. Es decir, se debe tener una interpretación jurídica extensiva
cuando se trata de la implementación de un derecho protegido y una interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Un protocolo opcional o facultativo también es un tratado que complementa y completa un tratado de derechos humanos ya existente. Por ello, solamente los estados que ya hayan aceptado las obligaciones de un tratado principal pueden optar por ser parte de protocolos facultativos. Por ejemplo, el protocolo de aceptación de procedimiento de comunicación individual y el protocolo de procedimiento de investigación, el protocolo para la abolición de la pena de muerte y el protocolo de protección contra la tortura y los protocolos de protección de la niñez. Este es el estado de ratificaciones de los diferentes tratados y protocolos hasta el mes de julio del 2020. Solo 55 países de los 194 han ratificado la Convención sobre los Trabajadores Migrantes y sus familias. Todos los tratados tienen mecanismos para aceptar o no la posibilidad de recibir denuncias individuales y el de que se realice un procedimiento de investigación solicitado por un Estado par. Algunos han optado por realizar protocolos opcionales y otros han incluido en el tratado mismo la opción de adherirse por medio de una comunicación escrita al secretario general. Está el protocolo de creación del Subcomité de Prevención de la Tortura. Al adherirse, los estados deben crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura y aceptar las solicitudes de visitas al país del Subcomité de Prevención de la Tortura. Está el protocolo destinado a la abolición de la pena de muerte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y están los dos protocolos de ampliación de protección de los derechos de niñas y niños, que son el de niñez y conflicto armado y el de venta, prostitución y pornografía infantil. 6 países en la región centroamericana han ratificado la Convención. Para que el procedimiento de investigación y el procedimiento de denuncias individuales entren en vigor, es necesario que 10 países reconozcan su competencia. Por el momento, estos procedimientos no están en vigor, dado que solo 4 países de los 55 han reconocido la competencia del artículo 76 y 5 países han reconocido la competencia del artículo 77. Ahora pasemos a los órganos de tratados o comités. Las convenciones o tratados establecen la creación de comités que estarán integrados por expertos independientes, nominados por los estados partes por periodo de 4 años, renovables por un periodo más. Cada tratado tiene su comité que monitorea la implementación del mismo, a través de informes periódicos que deben presentar los estados. Luego del análisis del informe, le realizan recomendaciones por medio de observaciones finales. Los comités u órganos de tratado están integrados por entre 10 y 25 miembros dependiendo de lo que establezca el pacto o convención. Los expertos son seleccionados por su experiencia, distribución geográfica, representación de sistemas legales principales, diferentes formas de civilización y representación balanceada de género. Sesionan en Ginebra de 1 a 4 semanas, de 2 a 3 veces al año. Por otro lado, para orientar a los estados partes sobre la mejor manera de implementar la convención, los comités adoptan las denominadas observaciones generales, que también se las identifica como comentarios o recomendaciones generales. Ahora hablemos sobre el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que en adelante denominaremos Comité de los Trabajadores Migrantes. Es el principal órgano de supervisión de la implementación de la Convención. Está compuesto por expertas y expertos independientes de los Estados miembros, elegidos por los países firmantes de la Convención. Lo componen actualmente 14 expertos y expertas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Convención. Son electos por un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos. Sesionan 2 veces al año por 10 días en Ginebra. Revisan los informes periódicos de los estados partes. En el proceso de revisión, adoptan las denominadas listas de cuestiones y listas de cuestiones previas a los informes. También adoptan las observaciones finales a los informes periódicos presentados. Para el proceso de revisión, las ONGs, las
organizaciones nacionales de derechos humanos y las agencias de Naciones Unidas pueden enviar también sus aportes. A los aportes de las ONGs se les denominan también informes alternativos. Ahora demos una mirada a las recomendaciones del Comité de los Trabajadores Migrantes. Como mencionamos anteriormente, las observaciones finales son el instrumento que utilizan los comités para realizar recomendaciones a los estados sobre qué tipo de medidas deben adoptar para la protección y goce de los derechos humanos de la población migrante. En las recomendaciones podrían solicitar que adopten y/o modifiquen leyes, que ratifiquen protocolos o realicen declaraciones de aceptación de denuncias e investigación, que tengan en cuenta las observaciones generales al momento de implementar las recomendaciones, que fortalezca las instituciones estatales con capacidades y recursos. Con este último slide hemos llegado al fin de la primera parte de este módulo. A modo de resumen, podría decir que hemos visto muy rápidamente la definición del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como está integrado, hemos hablado también sobre los tratados de derechos humanos y los compromisos asumidos por los Estados, la característica de derechos humanos y la definición de los órganos de tratados o comités. Finalmente, hemos hablado sobre el Comité de Trabajadores Migrantes y sus familiares y el tipo de recomendaciones que podrían realizar. Ahora damos inicio a la segunda parte del módulo, en donde vamos a considerar los principales estándares de protección a la población migrante. También mencionaremos las guías que deberán considerar los estados en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19. El principal instrumento que nos provee de estándares de protección para la población migrante y sus familiares es justamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que entró en vigor en el año 2013. También lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en sus artículos 1 y 2, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, en su artículo 18, inciso B. Asimismo, los comités realizan observaciones generales que son la interpretación de las disposiciones de un tratado o convención, las que son realizadas en base al examen de los informes periódicos de los Estados partes. Entre las observaciones generales realizadas por los diferentes comités, hemos podido identificar 4, que no son del Comité de Protección de los Trabajadores Migrantes, pero que sí nos proveen de orientación para garantizar derechos de la población migrante. En su observación general número 15, el Comité de Derechos Humanos deja claro que no podrá haber discriminación entre extranjeros y ciudadanos en la aplicación de los derechos humanos garantizados por el Pacto. En su observación general número 20, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que el Pacto es aplicable a todos, incluidos los trabajadores migratorios, independientemente de su condición jurídica. En su observación general número 30, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que los Estados partes adopten medidas para garantizar que las garantías legislativas contra la discriminación racial se aplican a los no ciudadanos independientemente de su condición de inmigrantes. En la observación general número 26, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmó que la Convención aplica a todas las mujeres, incluidas las migrantes. Los procedimientos especiales están integrados por expertas y expertos que brindan asesoría al Consejo de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos. Antes del inicio de la pandemia, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias han realizado sendos informes temáticos con recomendaciones para el respeto de los derechos humanos de la población migrante. En su informe, el grupo de trabajo de desaparición forzada o involuntaria afirma que las políticas migratorias cada vez más rígidas de los estados han creado una situación en la que los migrantes corren un riesgo más elevado de ser víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Indican que existe un vínculo directo
entre la migración y la desaparición forzada. En su informe, el grupo de trabajo expresa también que es esencial que todos los estados aborden el problema con seriedad y que, con carácter prioritario, fortalezcan las medidas para prevenirlo y combatirlo. En su informe, la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias se centra en el gran número de refugiados y migrantes que pierden la vida durante su trayecto. La relatora especial, por medio de recomendaciones, hace un llamamiento urgente a los estados para que hagan frente a esta crisis de derechos humanos y den prioridad a la protección del derecho a la vida en su política de migración y refugiados. Antes de continuar con los principales estándares de protección a la población migrante, escuchemos un mensaje de la alta comisionada en relación a la pandemia provocada por COVID-19. Nuestro mundo está interconectado y COVID-19 nos ha traído esa realidad al interior de nuestros hogares. Estamos enfrentando juntos la más seria y generalizada crisis sanitaria que podamos recordar. La pandemia de COVID-19 es un test para todos nosotros, para nuestra sociedad y para nuestros sistemas de organización. Para poder superarla necesitamos quedarse en casa, aplicar medidas de protección, mostrar solidaridad. Para ser más eficientes, las medidas para detener la expansión del virus necesitan incluir acciones para proteger a los más vulnerables. Esta pandemia es también un test a nuestros principios y a nuestra humanidad. Vemos y escuchamos palabras y actos de discriminación y de estigma basados en la desinformación y el miedo. Y como el COVID-19, el racismo y la xenofobia son también asesinos contagiosos. Todos nosotros, y especialmente los líderes y otras figuras influyentes, deben alzar su voz contra el estigma y el racismo provocado durante esta crisis. Es precisamente en tiempos de crisis que los valores fundamentales de derechos humanos nos pueden guiar. Necesitamos unirnos y seguir trabajando por el bien común, con convicción y determinación. Slide 17. La situación que plantea la pandemia de COVID-19 exige que muchos países del mundo adopten medidas extraordinarias para proteger la salud y el bienestar de la población. Es necesario reafirmar que, incluso en situación de emergencia pública, es preciso que estas medidas se basen en los principios del Estado de Derecho. Los poderes de emergencia deben usarse dentro de los parámetros estipulados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada ha publicado una guía orientadora para el momento en donde se deban tomar medidas que, de alguna manera, puedan restringir derechos. En la guía se especifica que dichas medidas deben conllevar plazos determinados y solo deberían ejercerse con carácter temporal a fin de restaurar la normalidad lo más pronto posible. Asimismo, el Comité de Trabajadores Migrantes y el Relator Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes emitieron una nota orientadora conjunta llamando a los estados a proteger los derechos de la población migrante y su familia ante los impactos de COVID-19. Por otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada ha desarrollado guías orientadoras para que los estados las utilicen en su labor de respuesta a las diferentes situaciones que podrían afrontar con la población migrante y sus familias, con niños en detención, con las minorías, con mujeres, con el colectivo LGBTI, con personas con discapacidad, con pueblos indígenas, con la discriminación racial. Con este último slide, damos por terminada la segunda parte del módulo Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y su papel en el contexto de la pandemia. Nuevamente, y a modo de resumen, en esta segunda parte, hemos visto las diferentes fuentes que nos proveen de estándares que los estados deben implementar para que la población migrante y sus familiares puedan tener un goce efectivo de los derechos humanos. Estas fuentes son la Convención de Trabajadores Migrantes, los procedimientos especiales y las observaciones finales a los informes de Estado y las recomendaciones generales del comité. En este contexto de emergencia generada por la pandemia de COVID-19, también son necesarias las guías orientadoras desarrolladas por la Oficina de la Alta Comisionada, especialmente
la que asesora a los estados sobre cómo se debe actuar al momento de restringir un derecho. En nuestra página www.ohchr.org, versión en español, pueden profundizar los temas desarrollados en este módulo. Finalmente, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Regional Panamá quiere expresar su agradecimiento al IEPSOR del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y a la Alianza Movilidad Inclusiva en la pandemia por la cordial invitación a ser parte de este interesante curso online. La oficina confía en que los elementos expuestos en este módulo ayudarán a los participantes en su labor a implementar cada vez mejor los derechos humanos y en su misión de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.